Hola, bueno, pues ya son las 10 en punto, comenzamos. Buenos días a todas y a todos. A nombre de Causa en Común, les damos la más cordial bienvenida a una mesa más del ciclo Violencia, Seguridad y Derechos Humanos ante el COVID-19 en México. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de Facebook y Zoom y especialmente a nuestros ponentes de hoy. Muchas gracias por su participación y por su interés en el tema. Continúo entonces presentando a los panelistas. Hoy nos acompaña Luis Fernando García. Él es director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. El inspector maestro Radamés Hernández Alemán. Él es director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. También nos acompaña Marco Antonio del Toral Morales. Él es abogado, analista y punto focal del área de lavado de dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Muchas gracias a todos. La mesa de hoy lleva como título Efectos secundarios por la crisis por el COVID-19, cibercrimen. Las preguntas que ya las dimos también a nuestros participantes serán las siguientes. ¿Por qué la contingencia sanitaria fue campo fértil para los ciberdelitos? ¿Cuáles son los casos más recurrentes de ciberdelitos? ¿Cómo están operando los criminales cibernéticos? ¿Cabe esperar nuevos patrones de comportamiento de usuarios y criminales? ¿Es clara la información respecto de la incidencia, denuncia y atención que se le da a las víctimas? ¿Qué se necesita transparentar para poder evaluar? ¿Está México preparado para atender la ciberdelincuencia? ¿Qué medidas se están adoptando en otros países para contrarrestar el cibercrimen? Los ponentes podrán ahondar libremente en estas preguntas. Les recordamos también a ellos que tienen 8 minutos para su participación y le pedimos a las personas que nos siguen que envíen por favor sus preguntas a través del chat de Zoom o de Facebook, indicando su nombre, medio u organización a la que pertenecen y a quién va dirigida. Al terminar las ponencias, daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Comenzamos entonces con nuestro primer panelista, Luis Fernando García, director ejecutivo de la R3D. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como ya hicieron el favor de presentarme, soy Luis Fernando García y soy director de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que somos una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital y para ello hacemos investigación, litigio estratégico, estrategias de incidencia de comunicación, justamente para promover una visión de la tecnología que contemple la visión de los derechos humanos, ¿no? Sin duda, el tema de los delitos informáticos, como a nosotros nos gusta llamarles en lugar de cibercrimen, pero que bueno, son sinónimos a cierto punto, es un fenómeno que sin duda es problemático, ¿no? Y que es algo que que la prevalencia de delitos informáticos en muchas ocasiones implica, sobre todo cuando son bien definidos informáticos, implica afectar a la seguridad y al ejercicio de derechos humanos por parte de las personas. Es decir, desde derecho a la privacidad, pero también el derecho a utilizar la tecnología para ejercer esos derechos humanos, ¿no? De alguna manera, el hecho de que existan delitos informáticos inhibe, dificulta, de alguna manera, la participación de las personas en el uso de la tecnología, la cual, desde nuestra perspectiva, es una herramienta fundamental hoy en día y creo que más que nunca para el ejercicio de derechos humanos. Creo que no podemos soslayar la importancia que tiene el acceso a Internet y otras tecnologías digitales, sobre todo en el contexto de la pandemia de COVID-19 en el que nos encontramos, en donde para ejercer, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la información relacionado con el derecho a la salud, el derecho a la educación y a veces el derecho al trabajo, es fundamental contar con acceso a Internet y con el acceso a tecnologías digitales, ¿no? Y eso, el acceso a tecnologías no es nada más tener una computadora, sino también cómo usarla, ¿no? Tener un teléfono,
etcétera, ¿no? Entonces creo que sin duda los fenómenos criminales relacionados con los delitos informáticos y con estas tecnologías sin duda inhiben el ejercicio de esos derechos. Y por eso es que el Estado tiene una responsabilidad de contar con mecanismos y herramientas para combatir el delito, así como tiene herramientas y instituciones dedicadas a combatir y a inhibir la comisión de delitos en la calle, ¿no? Y en cualquier espacio de la realidad, como es el espacio digital. Muchas veces se habla de un espacio virtual como si fuera distinto del físico y no es así. Las tecnologías digitales son únicamente medios a través de los cuales los humanos desplegamos nuestras conductas y digamos que las normas que nos rigen como sociedad fuera de línea aplican también en línea. Sin embargo, y como anticipo que otros ponentes van a ahondar más en esos fenómenos, a mí me gustaría también advertir, tal vez en la discusión haya más oportunidad de ahondar en esto, también la importancia de que las respuestas de Estado frente a estos fenómenos, a sí mismas, también tengan como eje central la protección de las personas. Eso implica tener consideración respecto del respeto a los derechos humanos. Nosotros en R3D justamente hace unos días hemos publicado y invitamos a la que nos esté escuchando a que le eche un vistazo a una serie de principios sobre ciberseguridad y derechos humanos que pueden encontrar en la página r3d.mx/ciberseguridad, en el que detallamos una serie de principios que consideramos son muy importantes para que los distintos actores, porque son muchos los actores los que tienen que involucrarse en la protección de la seguridad informática. No es solamente el Estado, porque por supuesto tiene un rol muy importante, el Estado como, digamos, policía, ¿no? Como, por ejemplo, me imagino que nos hablará un poco el representante de la Guardia Nacional sobre eso. También el sector privado, que tiene ciertas responsabilidades y cierto poder de tomar y llevar a cabo una serie de medidas que protege a sus clientes, a sus usuarios, a las personas que utilizan sus servicios. También la sociedad en general, que tenemos la posibilidad de adquirir herramientas, sobre todo de conocimiento, es decir, desarrollar habilidades para protegernos de las amenazas que existen, aunque yo pondría el énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado y que tienen las empresas. Creo que muchas veces se le echa la culpa y se culpa a las víctimas, ¿no? Se les dice, pues es tu culpa, por ejemplo, las personas que ejercen su derecho a la sexualidad, que ahora, en muchos casos, dadas las distancias y el distanciamiento social, es la única manera de ejercer tus derechos sexuales y tener esa interacción con personas con las que quieres compartir tu sexualidad. La única manera que puedes hacerlo de una manera responsable es utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, y muchas veces se culpa a las víctimas cuando imágenes de contenido sexual compartidas de una manera con confianza y con consentimiento terminan siendo divulgadas de manera ilegal y de manera contraria a los derechos de la dignidad de esa persona, y se culpa a las víctimas, ¿no? Pues tu culpa por haber ejercido tu derecho o por no haberlo hecho de una manera adecuada. Y creo que ahí el Estado, la sociedad en general, tenemos mucho que hacer para, sí, darle herramientas a personas para que puedan ejercer las actividades que hacen en línea y ejercer sus derechos de una manera más segura, pero también sin, digamos, mandar mensajes erróneos que además no son efectivos, pensando que la gente va a dejar de hacer este tipo de conductas cuando es un ejercicio de un derecho, por ejemplo. Y así podemos dar varios ejemplos, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante que las medidas y las políticas desde las compañías, desde otros actores que son relevantes en este ámbito de las tecnologías digitales, haya un enfoque en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y vemos muchas veces, desgraciadamente, respuestas a estos fenómenos criminales que son contraproducentes, que son inefectivas. Por ejemplo, decirle a la gente, no haga sexting, eso no le ayuda a la gente, la gente lo va a seguir haciendo. Es como las políticas que ha habido en otros sentidos, cuando se le dice a la gente, no funciona decirle a la gente no tengas relaciones sexuales, funciona tener relaciones sexuales de una manera segura, y aquí te doy información para que puedas hacerlo de manera más segura. Es el tipo de respuestas que son más viables. O, por ejemplo, caer en excesivamente utilizar
el derecho penal, utilizar, que es la última herramienta que en realidad debería utilizar el Estado, y tratar de desplegarlo de una manera tal vez también torpe, vaga, imprecisa, y generar más problemas de los que las soluciones, ¿no? Entonces, hemos visto constantemente iniciativas, de hecho hay varias ahora en el Congreso bastante problemáticas, en donde conceptos que tienen una buena intención, atender este problema de los delitos informáticos, están formulados de una manera equivocada, vaga, imprecisa, generarían, criminalizarían conductas que son perfectamente legítimas, y que generarían esta incertidumbre jurídica que, por un lado, puede inhibir el uso de la tecnología y, por el otro, puede ser abusada y utilizada de manera arbitraria en contra de personas que no han cometido ningún tipo de delito. Entonces, y así me tomaría demasiado tiempo platicar los 10 principios, pero hacemos mucho énfasis, por ejemplo, también protección del cifrado de comunicaciones, la importancia que tiene para proteger la seguridad de las personas. Muchas veces también se argumenta que el cifrado puede ser un obstáculo para las investigaciones, pero claramente los beneficios para la sociedad de medidas de seguridad, digamos, populares y democráticas como el cifrado, son muy importantes para proteger la seguridad de las personas. Entonces, para no abusar del tiempo, porque creo que ya me he extendido, no veo un relojito, pero sí, no sé si me van a dar una tarjetita o algo, pero si no, ya mejor voy cerrando. Eh, el mensaje principal que yo quise dejar ahora, a reserva de seguir discutiéndolo durante este panel, este webinar, es la importancia de conducir las políticas sobre ciberseguridad y en realidad, en general, sobre la atención a delitos informáticos, atendiendo y teniendo como centro y como objetivo principal la protección de los derechos humanos de las personas. Y en ese sentido, creo que en esta coyuntura de COVID, en donde hay una emergencia y una ansiedad, y donde es más fácil engañar a las personas para violar sus derechos y para cometer delitos en contra de ellas, es importantísima la parte de educación, de información, y de políticas que, insisto, estén centradas en la protección del ser humano y de sus derechos. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muy interesante tu punto de vista. Nos muestras que los ciberdelitos también, la atención de los ciberdelitos requiere participación de varios actores, no nada más autoridades, sino ciudadanía en general. Muchas gracias. Y gracias de nuevo a las personas que nos siguen vía Facebook y Zoom. Les pedimos por favor que nos envíen sus preguntas a través del chat correspondiente con su nombre, medio u organización a la que pertenecen y la persona a la que va dirigida. Hasta el momento tenemos 58 personas conectadas vía Zoom y 30 vía Facebook. Continuamos entonces con el inspector maestro Radamés Hernández Alemán, director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Muchas gracias, Belén. Muy buenos días a todos los que están incorporados en la mesa, a mis compañeros también panelistas. Básicamente hay algo que es importante conocer, que las capacidades del Estado están o existen pues no solamente en sus leyes, sino también en su organización. La Guardia Nacional, como sabemos, realiza un esfuerzo para poder tener presencia en todo el país a través de la identificación de incidentes cibernéticos y también de la construcción de unidades cibernéticas en las entidades federativas. A modo de darles un contexto sobre la situación de la contingencia sanitaria, creo que lo importante que debe saber quienes están atendiendo y la ciudadanía en general es que en el propio grupo de la contingencia sanitaria, que es un consejo de emergencia, también existe un grupo de seguridad donde se despliegan todos los esfuerzos de información y de despliegues operativos sobre los efectos secundarios que ha traído esta contingencia. Algunas de estas modalidades pues tienen que ver que con el pretexto de la necesidad, pues se convoca a saquear tiendas comerciales o tiendas de conveniencia. Lo cierto es que muchos de estas conductas pues simplemente es incitar y aprovechar
que digamos que hay poca gente en las calles y quizá hasta poca presencia policial. Lo cierto es que a través de la coordinación pues se logran generar los alertamientos a las entidades federativas e incluso a nivel municipal para que exista una reacción inmediata. Me gustaría muy rápidamente compartirles una presentación donde hemos podido analizar un poco el, de incidencia cibernética podemos identificar en estos últimos meses. Aquí a modo de gráfico, les quiero decir que el año pasado teníamos un promedio de incidencia que cuando inició este año 2020 presentaba incluso una disminución del 12% respecto a la media anual. No obstante, una vez que inició el periodo de contingencia, identificamos que esto incrementó entre marzo y abril. Y una de estas razones es porque las personas pues se trasladan a su casa y empiezan a tener actividad desde casa, ya sea para fines de entretenimiento o educativo o incluso laboral. Esta tendencia nos dio digamos, una primera advertencia sobre la posible, el posible incremento de modalidades criminales a través del ciberespacio. Evidentemente, las personas y los delincuentes pues están más tiempo en casa y los delincuentes, pues para poderse hacer llegar de algún beneficio, pues van a tener que usar la creatividad para poder quitar algo de nosotros, ya sea información o parte del patrimonio. Algunas de estas amenazas tienen que ver con el robo de información, los fraudes, la suplantación de identidad, la infección por código malicioso e incluso accesos no autorizados. Ya hemos visto el caso de algunas plataformas que han sido, digamos que violentadas por la presencia de ajenos a la sesión, y esto es muchas veces porque no se toman las previsiones de seguridad necesarias. Vamos a estar en la Guardia Nacional lanzando algunos webinars entre mayo y junio a fin de estar recomendando diferentes circunstancias en torno a estas amenazas. Algunas de estas modalidades tienen que ver, por ejemplo, con el uso de programas sociales, realizar donativos, ayudas para prórrogas en pagos que tienen que ver con digamos que son modalidades de phishing, pero pues aprovechan el tema de la contingencia para poder enganchar a la víctima. Otros servicios a través de SMS están llegando, por ejemplo, recargas gratuitas de saldo, suscripciones gratuitas a plataformas de entretenimiento, fraudes, por ejemplo, ahorita mucho está la oferta de vehículos a muy bajo costo, la difusión de spam y algo muy importante, cada día se incrementa el número de sitios o noticias relativas a la contingencia sanitaria, específicamente a COVID-19, y evidentemente entre muchas de estos sitios o publicaciones existen muchas notas falsas. Algunas de estas noticias falsas que se propagan en sitios web tienen que ver con la propagación también de código malicioso o incluso se trata de ventas fraudulentas y también de sitios de phishing, con fines evidentemente de robo de información o incluso de credenciales de acceso para temas financieros. Algunas aquí las voy a mostrar muy rápidamente, pero por ejemplo, eso de los créditos a la palabra, no todo lo que anuncian tiene que ver específicamente con una publicación del gobierno y pues aprovechan las redes sociales, como en este ejemplo que ven aquí, pues para hacer esta difusión, cuando no se utilizan en realidad los sitios oficiales. Esta fue una modalidad muy curiosa, pero estuvieron entregando tarjetas donde a partir de un depósito de 300 pesos, pues la gente podía acceder a un beneficio del gobierno. Evidentemente el depósito se hacía a una cuenta en Oxxo, lo cual pues quiere decir que se trataba de un verdadero engaño, ¿no? Otra de estas modalidades, por ejemplo, que se están entregando de manera gratis y sin más bonos de hasta 25,000 pesos, que pues evidentemente ahí dice que es para entrega de medicinas y alimentos, pero hay que tener cuidado porque usualmente esta difusión, si no es en un sitio oficial, lo van a hacer a través de redes sociales.
Otros también de sistemas de tarjetas alimentarias, usando programas que no tienen nada que ver, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro no tienen nada que ver con eso. En fin, muchos de estos sitios básicamente buscan, en principio, obtener información que después puede ser utilizada, ¿no? Otro gancho que están utilizando en términos de la contingencia es solicitan donaciones, por ejemplo, para un hospital, como en este caso, donde dicen, bueno, pues dona y apoya y entonces el hospital va a estar muy bien armado, ¿no? Y lo cierto es que es una verdadera farsa. Y finalmente, como ya había mencionado, las ventas supuestamente del gobierno, como en este caso, donde están utilizando la imagen institucional de instituciones federales, sobre todo, para hacer estas ofertas a bajo precio de unidades, que además en la fotografía, bajo costo y muy bien cuidada la unidad, pues es un verdadero gancho para la delincuencia, ¿no? Uno de los temas preocupantes es el incremento que hemos tenido en la actividad de pornografía infantil, por ejemplo, donde simplemente entre marzo y abril ya tuvimos un incremento de 73%, y muchos de estos contenidos se están difundiendo a través de Facebook. Esto es un tema que la CERA, como ya lo decía Luis Fernando, pues no solamente a nosotros en cuanto a derechos humanos, sino además a la población infantil, que es un tema bastante delicado que lastima nuestro tejido social. Aquí hay algunas recomendaciones muy rápidas, pero pues básicamente cuando estamos en casa hay que tener siempre actualizado el sistema operativo, nuestras herramientas como antivirus actualizados también, tener mucho cuidado con las sesiones, tener contraseñas seguras. Si no tenemos habilitado el doble factor de autenticación, ahora es muy buen momento. Esto se puede hacer hasta en los correos electrónicos, en las redes sociales y otros sistemas de mensajería también. La conexión a internet, usualmente hay que estarla actualizando la contraseña del módem, porque usualmente si no la cambiamos en mucho tiempo, en algún ataque podemos tener un ataque más intrusivo. Y en general, pues si tenemos información en casa que es del trabajo y esta información es sensible, hay que mantenerla cifrada, usemos contraseñas para el archivo, realicemos respaldos de información. En fin, esta información después se las podemos compartir, seguramente va a quedar en el video que se va a difundir. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, Radames. No perdemos de información, quizá al momento de hacer la conclusión podemos hablar más de estas importantísimas recomendaciones que nos das. Rescato, bueno, de tu participación, muchas gracias de nuevo. Nos explicaste muy bien cuáles son las principales formas en que se están dando los delitos cibernéticos y también nos mencionaste algunos delitos que están aumentando, ¿no? Como la pornografía infantil. Entonces, muchísimas gracias. Discúlpame de nuevo por interrumpirte en las conclusiones, a ver si las podemos retomar en la parte final de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias y continuamos entonces con Marco Antonio del Toral Morales, abogado, analista y punto focal del área de lavado de dinero de la UNODC. Él nos estará dando un punto de vista personal. Gracias, Marco Antonio. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, doctora Belén, a todos por la invitación de Causa en Común para poder participar en esta a nivel académico. También me voy a permitir compartir la presentación para que sea más fácil para el público que nos está siguiendo. De primera forma, la mesa de análisis como tal, el efecto del cibercrimen, como bien mencionó nuestro colega Radamés, saludos a todos los demás, ya lo estaba leyendo, muchas gracias. ¿Por qué la contingencia sanitaria fue como tal campo fértil para esto? Sin duda alguna, este efecto de la pandemia de COVID fue algo sin precedentes, totalmente nos agarró, quizá prevenidos, porque vamos viendo la noticia desde diciembre, noviembre, y las diferentes medidas que se venían implementando en los diferentes países. Sin embargo, la actualidad pues rebasó y pues afortunadamente el Estado va a responder de una u otra forma. Esto sin duda afectó tanto a niveles principalmente físicas de las personas, a nivel privado, a nivel empresarial, a nivel gobierno. O sea, hubo una traslación de actividades de todas las actividades físicas a operaciones en línea. Y eso sin sumar
las repercusiones económicas con los cambios de los precios del petróleo y demás, que también viene a agravar la situación en nuestro país y sobre todo a complejar la situación entre las víctimas. Y un punto importante que no me gustaría dejar por fuera sería lo de las fake news. Actualmente la información pues viaja de mayor forma, de una forma más rápida. Muchas veces no nos damos la oportunidad de revisar las fuentes. Entonces sí les invito pues a la mayoría a revisarlas, ¿no? Y sobre todo la labor que hacen investigadores y organizaciones de la sociedad civil, como lo puede ser en Causa Común, para poder verificar los datos que nos atañen. ¿Cuáles son los casos más recurrentes de crimen, por así decirlo? Ya mencionó unos nuestro colega, nuestros diferentes compañeros. Yo rescataría la explotación en línea, sobre todo de nuestra población vulnerable, que son las niñas y niños, en las redes sociales y los videojuegos. Hoy en día uno puede jugar, puede estar en redes sociales, estar en contacto con personas en diferentes países, por no mencionar algunos países, ¿no? En Asia, en África, etc. Y yo les recomiendo mucho una página que es de Pro Commission de Shai Olansek, el cual nos da ciertas pautas sobre cómo establecer medidas de seguridad en este sentido. También los mercados negros, muchas veces, ahora que estamos en casa, tenemos acceso a las redes, al internet de forma más libre, por así decirlo, y no me refiero a que sea limitado el internet, también se respetar el derecho a la libertad de expresión y al uso de redes, pero ¿qué acceso tenemos en el internet? Y esto al 10% que detalla que se encuentra en el internet, y en la Deep Web es todo el 90% restante, ¿no? ¿Qué se da aquí? Todo el tráfico ilícito de vida silvestre, armas, drogas, etc. Entonces, tener mucho de cuidado en qué sitios se manejan y dónde podemos ser mayormente vulnerables. El uso de las fronteras, como les venía diciendo, los ataques de ransomware, tratantes de personas, haciendo uso de redes sociales. Hoy en día que también está muy de moda el tema de TikTok, ya hoy en día todos sobre su videos. Digo, está muy bien la libertad, buscas llegar al mayor público, pero también tienes que tener cuidado qué personas tienen acceso a ese tipo de información. El trabajo en casa también está nuestro número de víctimas. Hoy en día, ¿cuántas personas en el mundo tienen acceso al internet? ¿Qué plataformas son seguras? Y no, hoy en día usamos Zoom, unos países sí es seguro y otros no. Tuvimos recientemente un reporte por parte del FBI mencionando las vulnerabilidades de esta aplicación. Como mencionaban, el tema de las compras en líneas, medicamentos, donaciones. Hay que tener mucho cuidado a qué cuentas, a qué páginas realizamos las donaciones. Sí hay actividades que son totalmente loables y contribuyen a la filantropía como tal, pero también tener cuidado a qué datos compartimos. Otros fraudes es el tema del asesoramiento de inversiones poco sólidas. Las criptomonedas, quizá haya un mal engaño. Las criptomonedas en sí no son malas. Hay ciertos países que los tienen regulados. Faltaría aquí en México. Yo les recomendaría investigar un poco más lo que es Bitso y su influencia en nuestro país. Y bueno, cómo están operando los cibercriminales aquí en México. Perdonen que vayamos rápido, pero sobre todo compartir la mayor conocimiento que podamos tener en esto. Así como nosotros buscamos obtener mayor información, también lo son las redes criminales. Y así como hay grupos en Facebook, los públicos privados, en la dark web, buscan obtener consejos de otros, ¿no? Sobre cómo beneficiarse ante la actual situación de la pandemia. Lo vimos con las páginas fraudulentas del gobierno que nos presentaron anteriormente. Todo el tema de phishing, ¿no? Aquellas que sustraen la identidad de otras personas para hacernos caer en sus redes, las lagunas operacionales ilegales. Tenemos un marco jurídico, pero aún así necesitamos fortalecerlo y vincular a toda la sociedad en ese sentido. ¿Qué está haciendo México y qué retos tenemos? Como parte de las preguntas que mencionaba Belén. A nivel internacional, Interpol apenas en el mes de abril y en mayo está teniendo una campaña para la concientización sobre las amenazas, ciberamenazas, y la campaña se llama Watch Your Cybercrimes. Ahí dan ciertos tips sobre cuáles nos ayudan a prevenir esto. El costo del cibercrimen, mencionan que 6 billones de dólares diferentes organizaciones de tecnologías, y también en México recientemente fue publicado por diferentes periódicos de gran circulación. ¿Qué otro sentido? Los sitios web falsos. Hay que tener cuidado. Si quieren saber realmente qué sitios web son falsos o no, después nos pueden escribir ya sea con nuestros colegas de Causa en Común o a mi persona, y les puedo compartir una página que publicó el gobierno de Australia, donde da una sugerencia de todas las páginas, sobre todo de redes sociales, cuál es el uso, el beneficio. Es importante que conozcamos la funcionalidad de cada una de ellas y saber cuáles son las vulnerabilidades que se nos pueden presentar.
Aquí en México, INEGI, nuestro Centro Nacional de Estadísticas, publicó un módulo sobre ciberacoso en 2019, en el cual resalta que pues somos un total de 120 y tantos billones de personas. De ese total, 17.7 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso. Digo, ahí se desprende en cuanto a hombres y mujeres, pero hoy en día ustedes que actualmente circulan en las redes, realmente han sido víctimas. ¿Qué otros riesgos vulnerables pueden detectar? Sobre todo el acceso de sus propias cuentas, como mencionaban los consejos anteriores. Es importante revisar que no sean las mismas contraseñas entre tus redes sociales, cuentas de bancos y sin fin de páginas a las que pueden tener acceso. Por parte de Naciones Unidas se ha creado el grupo de expertos, el cual asesora a diferentes países a nivel mundial, diplomáticos, responsables de políticas, y actualmente pues nos encontramos asesorando a 50 países, ¿no? Aunque esto no es el todo y no es el menos, es nuestro piso, necesitamos llegar al techo de esto. Actualmente en México no tenemos un proyecto formal de cibercrimen, nos gustaría quizá después desarrollarlo junto con el gobierno en cuanto lo vayamos construyendo, y que tendría por fin pues fortalecer todas estas capacidades tanto de investigación como de recursos y tecnología de las mismas autoridades para poder llegar. Actualmente pues la Guardia Nacional está haciendo un trabajo en este sentido, pero también es importante llevarlo a cabo, ¿no? Fortalecerlo. La guía que les recomendaba de la visita de páginas, esta se llama esafety.gov. Supongo que la presentación de igual forma se las compartirán posteriormente. Aquí yo le doy clic para que puedan verlo rápidamente, no se me olvide el tiempo. En esta página, aunque viene en inglés, después también por otros métodos se puede traducir. En esta página nos dan una recomendación por cada una de las páginas y consejos, sectores de vulnerabilidad, los que les comentaba, ¿no? De todas las redes sociales. Después, también, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel interno? Pues no contribuir al sexting, contraseñas más seguras, tener en cuenta todos estos riesgos que implican las redes sociales, y pues también cuidar ahora que estamos más tiempo en casa con nuestras familias, cuidar a nuestros niños, ¿no? Con controles parentales, pero a la vez, pues salvaguardar estas libertades, ¿no? Y no caer en las redes de empresas, redes sociales, que puedan contribuir a mala información o sobre todo distorsionar la información. Y pues aquí junto con este foro demostrar que las respuestas deben ser en conjunto, así que pues muchas gracias a Causa en Común, a todo su equipo, su gran equipo de trabajo por disponer de este tipo de medios para poder llegar a esa mayor gente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio, por tu intervención. Muy importante lo que mencionas, las principales víctimas de delitos cibernéticos, y también gracias por mencionar algunos tips para prevenir este tipo de crímenes. También agradecemos de nuevo a las personas que nos siguen vía Zoom y Facebook. Hasta el momento somos 66 personas conectadas vía Zoom y 56 vía Facebook. Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat con su nombre, medio u organización a la que pertenecen y a quién va dirigida. Al finalizar las ponencias, procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Continuamos con Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias antes que nada a Causa en Común por la invitación. Gracias, María Elena Belén. Y un gusto estar con Luis Fernando Radames y Marco Antonio, con los cuales de lo que han estado platicando creo que coinciden muchos de los temas. Mi nombre es Andrés Velázquez, soy presidente y fundador de Mática, una empresa de ciberseguridad estratégica que tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina. Y no me voy a meter en lo que ustedes ya hablaron, ¿no? Creo que es mejor. De hecho, ya vi mi presentación, la voy a hacer a un lado, me voy a centrar en cosas muy particulares que creo que puede llegar a añadir a lo que ya se estuvo platicando. Y es que particularmente nosotros lo vemos de una forma complementaria a lo que ya dijeron. Por un lado, nos toca trabajar mucho con iniciativa privada desde el punto de vista de ciberseguridad. Nos toca trabajar con organizaciones públicas en la creación de especialistas en este tema de investigación de delitos informáticos. Y lo que estamos viendo específicamente ahorita en este periodo es que, al igual como ya lo dijeron, a final de cuentas la conducta es la que se debe de castigar, no el medio. Y en ese sentido, pues estamos viendo estafas, estamos viendo fraudes, estamos viendo extorsiones, que ya las veníamos viendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué cambió para que esto se incrementara con los números que Radames estaba comentando? Y es una fórmula que nosotros hemos estado viendo estos últimos 2 meses y que tiene que ver con, uno,
el tiempo que tiene la gente enfrente de su medio tecnológico. Esto hace que, pues al no poder salir de casa, esté más tiempo buscando, navegando, tratando de pasar el tiempo por un lado. Pero eso también le está pasando a los delincuentes que están del otro lado, que a final de cuentas están utilizando ese mismo tiempo para tratar de tener acceso a diferentes cosas que ahorita voy a platicar. Por otro lado, el interés por un tema. Siempre hemos visto que los estafadores y los extorsionadores están buscando un tema que pueda llegar a ser de interés para la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, el término COVID, por tanto, el término pandemia o algo que esté vinculado, hace que las personas de una forma natural empiecen a darle clic sin pensar que esto pudiera llegar a tener una afectación detrás de ello. Y si a eso le unimos la parte de y voy a decirlo como es, en muchos de los casos somos analfabetas digitales, porque nadie nos enseñó a navegar en Internet, nadie nos enseñó a utilizar una computadora desde cero, sino que muchas de las veces estos usuarios, que somos todos nosotros, empezamos a darle clic de forma indiscriminada. Esto me lleva a un punto de que si a eso le añadimos la parte de que el riesgo empieza a cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque entonces al momento que hay más tiempo, pues el riesgo se empieza a potencializar. Particularmente en las últimas semanas hemos estado trabajando mucho con iniciativa privada, principalmente consejeros y directores generales, por precisamente el entender cómo cambió este riesgo principalmente para las organizaciones. Y uno de los temas recurrentes son herramientas como las de videoconferencias, si son seguras, si no son seguras, que las vulneraron, que no las vulneraron. Y creo que aquí la conversación no tendría que ir específicamente sobre una herramienta, sino realmente en cómo estamos haciendo uso de la tecnología, aunado de algo que yo le llamo el sentido común digital. Porque el sentido común digital nos permite llegar a estar más seguros, inclusive cuando no tenemos alguna herramienta de seguridad dentro de nuestro entorno. Entonces, coincido en el tema de que pues esto no es un ciberdelito, es un delito, siempre y cuando esté tipificado así dentro de nuestra ley. Pero tenemos entonces otro elemento. Cuando hablamos de este tipo de conductas, estamos hablando de conductas internacionales que no tienen una jurisdicción específica, de tal forma que alguien desde otro país pudiera llegar a estar haciendo algo que afecte a una computadora de los que nos están escuchando o a cualquier persona, haciendo que esto se vuelva un poco más complicado desde el punto de vista de la investigación y la persecución. Ahora, nadie se metió ahorita en estas pláticas y espero que lo hagamos más. ¿Cómo transparentar? Porque creo que ese es un tema importante y hay una situación clara. No queremos denunciar. La gente no quiere llegar a denunciar por dos cosas. Uno, iniciativa privada no quiere verse afectado en su reputación. Acaba de salir un comunicado, una nota de un periódico sobre Banxico, que fue vulnerado hace un par de meses. Realmente Banxico no fue vulnerado. Hubo un ransomware, una afectación que a una institución financiera, parte de los que están conectados con Banxico, pero que realmente entonces tenemos un problema también de cómo estamos explicando las cosas. Esto me lleva a la parte final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, necesitamos mejorar nuestro marco jurídico. Sí, tenemos que seguir apoyando a las entidades que están encargadas de poder llegar a hacer investigación, tanto preventiva como por parte de las fiscalías, para poder llegar a entender cómo presentar pruebas alrededor de estas conductas. Tenemos que lograr que la sociedad empiece a denunciar más. Tenemos que generar cooperación internacional. Y necesitamos algo que hemos estado tratando la comunidad de impulsar, que es necesitamos una estrategia nacional de ciberseguridad que permita llegar entonces a unir a todos los que Luis Fernando comentaba, academia, ONGs, iniciativa privada, para saber exactamente hacia dónde vamos a ir. Esta estrategia inclusive tiene que considerar temas de ciberdefensa, temas un poco más allá. Y es por ello que también hay marcas nacionales que se podrían llegar a utilizar o adherirnos a algunas cosas que ya están allá afuera, como el Convenio de Budapest, para poder llegar a generar todo esto. Al final del día, yo estoy muy preocupado por los usuarios más vulnerables. Y los usuarios más vulnerables
muchas veces son los niños y los abuelos. ¿Por qué? Porque somos los primeros que nosotros, y no nada más por el tema de COVID, porque también está incrementándolo, pero de forma natural, somos los primeros que compartimos fotos de los menores desde que nacen hasta que cumplen cierta cantidad de años, y ni siquiera le estamos preguntando si está bien o está mal. Estamos exponiéndonos nosotros mismos. Entonces el tema de ciberseguridad es un tema mixto. Y cierro con una frase que me encanta. El problema de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Entonces creo que debemos de quitar la palabra ciberdelito y dejarlo en delito cuando la conducta sea así, y tenemos que entender que el medio no es lo malo, sino realmente la conducta. Muchas gracias, Andrés. Muy valiosa también tu intervención. Rescataría, pues, que mencionas motivos o razones por las cuales cambió el comportamiento de los ciberdelitos en la época de la pandemia. Y también, pues, rescato que me reiteras que hay ciertos públicos o ciertas personas más vulnerables que otras, como también ya lo mencionaron antes. Y también reconozco y también considero importante que hay todavía varios retos para atender los ciberdelitos, y dentro de esto, pues, es también un gran reto que todavía no existen realmente cifras en la materia. Así pues, entonces, también agradecemos a las personas que nos continúan sintonizando. Al momento tenemos 66 espectadores por Zoom. Concluimos las ponencias con la participación de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto que nuevamente nos acompañen en la mesa de los miércoles. Y saludo de forma especial a mis compañeros Luis Fernando, Radamés, Andrés y Marco Antonio. Muchas gracias por aceptar la invitación de Causa en Común, que como siempre cumple con varios objetivos, y uno de estos es precisamente hacer una reflexión y sumar a personas diversas que nos puedan dar su opinión, y que también tengamos a las autoridades siempre y que se pueda, gracias Radamés, presentes, porque nos parece desde Causa en Común que México es un país donde todos debemos de participar y donde las autoridades deben de dar su punto de vista y también escuchar a los ciudadanos. Tienes razón, Andrés, como nos dices, somos analfabetas, tenemos mucho que aprender y somos muy afortunados los que podemos quedarnos en casa, que estamos aprendiendo, pero pues también mucho más vulnerables por pasar tanto tiempo dentro de las redes. Perdón. Quisiera decirles que pues ya nada más como agregar algunas cosas a lo que ya dijeron mis compañeros. Esta crisis, como ellos dijeron, ha aumentado los delitos cibernéticos, al igual que otros delitos que hemos visto en otras mesas. Y esto también está sucediendo a nivel global. Viendo qué está diciendo Interpol y qué dice el Europol, ¿no? Ellos han señalado que ante el confinamiento, por supuesto, suben los delitos, aumenta el volumen, porque también está aumentando el volumen de las compras, de las transacciones que son vía Internet, y de esta forma los estudios exponen que los tipos de delitos son completamente dinámicos y por supuesto los delincuentes, pues no sé si estén en su casa o no, pero seguramente están pensando qué otra actividad delictiva pueden realizar, y contrario a esto, pues las autoridades van lentas, van atrás y con poca coordinación. Para Interpol, los cibercriminales están aprovechando la ansiedad causada por el COVID-19 mediante ataques cibernéticos como los que ya aquí se ha mencionado, para la recolección de datos, para estafas en línea, para adquisición de información confidencial. Y por otro lado, Europol también nos pone en la mesa una alerta sobre el aumento de otro tipo de delitos, como es la pornografía infantil, que muy bien se definió aquí en esta mesa. Hay casos también concretos que encontramos, por ejemplo, en República Checa el 12 de marzo, ya en plena crisis del COVID, los cibercriminales atacaron un hospital universitario donde estaban haciendo pruebas para detectar el COVID, y esto generó pues bloqueo en sus sistemas informáticos, la cancelación de cirugías que eran urgentes y también el traslado de pacientes críticos, lo que puso en peligro a muchas personas. Otro
tipo de casos que estamos viendo. Por ejemplo, reporta Interpol la creación de portales falsos con información falsa del COVID, como ya se decía aquí. Y bueno, México es uno de los delitos que tiene, uno de los países que tiene más delitos en este tipo de crímenes. Ya vimos también las tarjetas que nos enseñó Radamés, ¿no? Y bueno, pues todo mundo aprovecha para hacer sus fechorías y desgraciadamente no tenemos forma de pararlos. También vimos un fraude a Pemex, ¿no? Donde se solicitaban donativos para su personal y para servicios médicos. Entonces, bueno, podemos hablar de muchísimos delitos, ¿no? En redes sociales, la Guardia Nacional ha advertido los fraudes que se están haciendo en línea. Sin embargo, creo que desde el gobierno tiene que haber una comunicación mucho más intensa para que esto llegue a toda la gente, porque hay mucha gente a la que no le está llegando la información. Y para denunciarlo, pues también hemos visto pocos esfuerzos. Por ejemplo, el Ministerio Público Virtual de la Ciudad de México tiene un esfuerzo para poder iniciar denuncias vía Internet, así como algunas fiscalías estatales. Sin embargo, pues tampoco no es suficiente. Asimismo, en México no contamos con un sistema que permita medir e identificar periódicamente estos delitos, cómo se presentan de forma digital, porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si bien lo reporta, pero nada más lo reporta en términos generales, aumentó, disminuyó según las carpetas de investigación, pero no permite ver datos claros o relevantes que permitan identificar estos delitos y cómo han sido reportados, si han sido por medios digitales o no. Y por otro lado, sigue siendo un problema y el cuello de botella la competencia legal o la falta de inteligencia para prevenirlos. En el ámbito internacional me parece que es importante también destacar el esfuerzo de Interpol para concientizar sobre los ciberataques en esta crisis sanitaria por el COVID-19, o de la Organización de los Estados Americanos ya lanzó una consulta para conocer los efectos de la pandemia en el caso de ciberseguridad. Y Europol, por su parte, les brinda apoyo a las autoridades encargadas de cumplir con la ley durante la crisis y ha puesto al alcance una coordinación, una investigación entre diferentes estados y además provee una plataforma sofisticada para el intercambio de información que sea relevante, ¿no? Aspectos que me parecen muy importantes en estos momentos porque los ciberdelitos, por supuesto, exceden las fronteras. En México, ante este fenómeno delictivo, vemos desarticulación entre las autoridades para prevenir, para investigar, para procurar y para impartir justicia. Y por otro lado, en lugar de sumar al sector privado y a la sociedad civil, se le está excluyendo en la búsqueda de soluciones. Con esfuerzo encontramos algunas campañas, como les decía, también encontramos una por parte de la Secretaría de Oaxaca o de la Guardia Nacional con el patrullaje cibernético. Sin embargo, no son suficientes. Y no bastan los esfuerzos aislados. Como en cualquier tema de seguridad, urge contar con un sistema nacional que sea dinámico y que verdaderamente sea eficiente y coordine la prevención en este fenómeno delictivo y que facilite la procuración e impartición de justicia tanto en el ámbito estatal como en el federal, así como en el plano internacional. Me parece que más que casos aislados se requieren mecanismos que permitan realmente coordinar a los principales actores para combatir este fenómeno criminal que excede fronteras y más que todo durante la pandemia, pues tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo. También es una oportunidad para hacer nuevas cosas y que requieren también inversión en equipo y en personas, ¿no? No podemos pensar que algo va a cambiar si México sigue invirtiendo poco en seguridad. Entonces, en este contexto, desde Causa en Común, haríamos propuestas
Por supuesto, la base de datos que les decía, con información pública que sea clara para la gente, que sea claro para la gente cómo prevenirlo. Se debe capacitar adecuadamente y de manera transversal a todos los actores que están involucrados. Se debe garantizar la adecuada investigación y la correcta preservación de la cadena de custodia en este tipo de delitos. Por supuesto, preservar la privacidad que necesitamos todos los ciudadanos para que respeten nuestros derechos humanos. Se debe establecer un mecanismo nacional que sea ágil, que sea eficiente, que genere inteligencia. Y me parece que esto lo puede hacer el gobierno de manera rápida si toma en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, a empresarios que se dedican a la materia. Y finalmente, en todo momento, como les decía, garantizar nuestros derechos humanos, por lo que la ciberseguridad y sus investigaciones deben respetar la privacidad, asegurar el acceso a los derechos digitales y a la información fidedigna. Me parece que uno de los temas importantes, e insistiría, serían las campañas masivas de información. La gente, como nos decían, bueno, pues somos analfabetas, no sabemos muy bien de qué se está tratando, y por esto las recomendaciones que nos hizo, por ejemplo, Radamés, pues tendrían que ser muy importantes que estas mismas recomendaciones sean difundidas ampliamente por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Seguimos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Le pedimos a las personas que nos siguen que nos envíen sus preguntas a través del chat con su nombre, medio u organización a la que pertenecen y a quién va dirigida. Las preguntas que no alcancemos a responder serán enviadas a los panelistas posteriormente para que puedan contestarlas. Empiezo entonces el primer bloque de preguntas. Esta es para Andrés, del senador Emilio Álvarez y Casa. Menciona, ¿qué modificaciones requiere el marco jurídico? La otra pregunta, que de una vez la hago, pero para que posteriormente puedan responderla porque está dirigida a todos, es de Rubén, de el medio Luces del Siglo. ¿En qué estado se ha realizado invitaciones a saqueos? Empezamos entonces contigo, Andrés, y después con los demás. Bueno, creo que yo sería el menos indicado para poder llegar a contestar algo legal cuando yo soy ingeniero, pero digamos que en nuestra experiencia hemos participado en diferentes cosas, incluyendo la revisión de la ley 1273 del año 2009 en Colombia, que es la ley de delitos informáticos, y que lo encontramos ahí qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal. Y en ese sentido, yo creo que uno de los grandes problemas que yo veo, más allá de la parte de que hay que cambiar en nuestro marco jurídico, a mí me preocupa mucho el tema de cooperación internacional. El poder llegar a que nuestras autoridades, y lo hemos platicado en el número de veces con Radamés, cómo logramos el poder llegar a que sea mucho más fácil en una época donde el poder llegar a solicitar información a lo mejor a una instancia en Estados Unidos tiene que pasar por un tratado de cooperación mutua y que puede llegar a pasar 2, 3 años en que se intercambie la información. Estamos hablando de un medio digital que la velocidad es clave para poder llegar a esclarecer un delito, ¿no? Por el otro lado, la capacitación de las autoridades, el poder llegar a tener claridad que nuestros jueces puedan llegar a entender. En uno de los últimos casos donde tuve la oportunidad de presentar pruebas digitales en un procedimiento legal, el nuevo sistema penal acusatorio, pues fue mucho más fácil porque comparado con como se estaba haciendo antes del sistema penal acusatorio, nos costaba a nosotros mucho trabajo porque no sabíamos ni siquiera si el juez conocía o no que era un USB. Entonces, y no quiero decir que muchos de ellos no lo conozcan, pero a lo mejor no saben cómo es su funcionamiento. Entonces, creo que el tema de educación es mucho más importante antes de brincar hacia el tema de marco jurídico, y creo que a nivel federal debemos de entender que el tema de ciberseguridad ya no es un tema de únicamente las personas que tienen computadoras. Todo el mundo está en una base de datos, todo el mundo puede llegar a tener alguna afectación que esté vinculado, y vuelvo a decirlo, a un delito, a una conducta
que a final de cuentas se está haciendo por estos medios. Entonces, de todas maneras, si quiere, senador, lo contacto vía Twitter y platicamos más en corto. Sobre la pregunta que realizó Rubén Torres sobre en qué estado se han realizado invitaciones a saqueos, ¿alguno tiene alguna respuesta? Si me permiten, a mí me gustaría también contestar la pregunta del senador Álvarez y Casa, porque creo que es muy importante y sin duda, digamos, hacer un catálogo de modificaciones jurídicas que son necesarias sería complicado y por el tiempo no sería tan posible, pero sí creo que es importante apuntar un par de cosas. La primera es, como se ha mencionado aquí, el sector privado también tiene una importante labor de protección de la seguridad, de la privacidad de las personas. Y uno, creo que los obstáculos o había una falta de incentivos de parte del sector privado para invertir más en seguridad informática. Y en gran parte ese cálculo ha tenido que ver, yo creo que es un mal cálculo social, pero incluso a veces económico, pero ese mal cálculo también a veces se hace pensando en, bueno, ¿cuánto cuesta implementar estas medidas de seguridad informática versus cuánto cuesta pagar la multa por vulneración a datos personales según la ley de datos personales? Y muchas empresas deciden correr el riesgo de tener sistemas vulnerables y poner en riesgo a las personas en donde su información está almacenada por no tomar estas medidas. Hay claramente, creo, una necesidad de observar el marco jurídico de protección de datos personales en posesión de particulares. Es una ley que lleva más de 10 años. El diseño institucional no ha funcionado, ¿no? Porque se detectan poco las vulneraciones a datos personales. Digamos, además de que no se detectan, pues cuando se detectan no se sancionan de manera efectiva, y el INAI no está funcionando muy bien en el castigo y la sanción de estas conductas y la inhibición de conductas irresponsables de parte de algunas partes del sector privado que no toman medidas para proteger la seguridad. Entonces yo creo que la revisión de los mecanismos institucionales de protección de datos y de la ley de datos personales en posesión de particulares es vital. Y más que decir ¿qué más se necesita? También hacer una advertencia, como ya le había dicho, de tener mucho cuidado con la legislación que tiene que ver con derecho penal. Porque muchas veces se dice es que estos delitos no existen y tenemos que legislar. Y se proponen nuevos delitos que en realidad no son nuevos, ya existen. El fraude es un delito que ya existe y no necesitamos un delito de fraude cibernético específicamente. De hecho, puede ser más complicada la persecución de los delitos cuando a una sola conducta le aplican 5, 6, 7 tipos penales distintos, genera una arbitrariedad de parte del Ministerio Público, genera una discrecionalidad que no es conducente a sancionar estos delitos. Mucho cuidado, hay muchas propuestas hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados muy preocupantes que generan un catálogo amplísimo de delitos redundantes, mal redactados, amplios, vagos, imprecisos, que o criminalizan conductas que no deberían estar criminalizadas, desde literalmente usar una computadora sería un delito conforme a algunos tipos penales que han sido propuestos, o son tan vagos y tan amplios que son imposibles de probar ante un ministerio público. Entonces creo que es muy importante que en la participación, que en la producción de modificaciones a marcos jurídicos haya una participación amplia del sector privado, de la sociedad civil, también del sector público, y que detectemos dónde está el problema, porque muchas veces el problema no es la falta de tipificación, o a veces el problema es una sobretipificación. También a veces el problema es la falta de capacidades, como ya se mencionaba, de investigación, la falta de consistencia en la manera en la que se abordan estos fenómenos. Un gobierno de un estado te dice una cosa y un gobierno de otro estado te dice otra cosa. Hay mensajes, la ciudadanía también recibe mensajes contradictorios respecto de qué es seguro y qué no es seguro en Internet. Por eso también secundo el llamado a que haya una estrategia que haga consistente los esfuerzos de distintos actores del Estado mexicano, en donde creo que el Poder Legislativo también tiene un rol importante que jugar, pero que esta estrategia sea construida de manera con la participación multiactor. Sector público, sector sociedad civil, sector privado,
y la academia, entre todos creo que podemos construir una estrategia que permita afrontar estas dinámicas de una manera más efectiva, pero también respetuosa de los derechos humanos y que el remedio no termine siendo peor que la propia enfermedad. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente bloque de preguntas. Alex Cervantes de Televisa pregunta, ¿hay algún checklist sencillo para los que tenemos adolescentes navegadores en casa? La otra pregunta es de Tania Casillas de Mural, de Grupo Reforma, para Radamés, si puede andar en los casos de pornografía infantil. Y una tercera pregunta para finalizar este bloque, también para Radamés, pregunta Connie López de SQCS Noticias, ¿se ha identificado si hay algún estado que presenta mayor número de delitos cibernéticos? ¿Cómo se encuentra Quintana Roo en este delito? Muchas gracias, Belén. Bueno, a lo mejor es que hay muchas preguntas sobre cifras muy concretas a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel delictivo. Y lo cierto es que no hay una sola cifra contundente. Lo que les puedo decir es que tenemos diversas fuentes de información que van desde los reportes que genera la ciudadanía vía telefónica, lo que recibimos vía correo electrónico, lo que nos llegan a través de los requerimientos ministeriales, lo que hacemos a través de la identificación de fuentes externas para ataques cibernéticos. En fin, mucha de esta información no puede ser mapeada o puede ser georreferenciada de manera directa. Existen otras fuentes de información que pudieran ser todavía mucho más confiables, pero mucha de esta información no existe como tal en un registro del que se pueda deducir o suponer. Muchas veces lo que hacemos es presentar, por ejemplo, tendencias sobre lo que nos reporta la ciudadanía, es decir, solo de las llamadas telefónicas o solo de las fuentes externas, porque en algunos casos varía y en muchos de estos casos no se conoce propiamente del origen hasta que no esté debidamente verificado. El número de registros que recibimos pues varía mes con mes. En el portal de obligaciones de transparencia existen cifras más actualizadas, aunque muchas de estas cifras son las que se pueden ya determinar como oficiales, es decir, no toda la información que tenemos quiere decir que va a dar un dato tan específico. Yo la recomendación también es que en gran parte de los registros también lo tienen las entidades federativas. Mucho de lo que llega a Guardia Nacional tiene que ver con delitos del fuero común. Entonces, usualmente se canalizan y se turnan con las debidas recomendaciones, pero no tenemos, como decimos, usualmente nuestros registros no nos van a dar el panorama del país como tal, ni por que tengamos un registro vayamos a tener una tendencia general. Yo creo que siempre es importante consultar diversas fuentes, como en todo carácter de que tiene una investigación. Incluso le recomendaría que no solamente los datos que puedan proporcionarse por este chat, sino también por otras fuentes oficiales. En general, en este caso no tenemos una cifra específica por municipio, porque entonces tendríamos que empezar a precisar si los datos, por ejemplo, de los registros de pornografía infantil que tenemos en Guardia Nacional son una cantidad que además necesita ser verificada, es decir, aunque tenemos el registro, no quiere decir que ya tiene una atención específica y que ya logró determinarse el origen de esa transmisión. Evidentemente, todo lo que nos llega lo tenemos que revisar, no importa la fuente, cómo se haya identificado. Tenemos que iniciar una investigación si el delito se persigue de oficio y en coordinación con las autoridades estatales, lo que tenga que ver con el fuero común también es canalizado por las vías oficiales. No sé cuál era la otra pregunta. También a usted le preguntaban si podía ahondar en los casos de pornografía infantil.
Sí, a lo mejor para entender un poquito ese contexto, nosotros en la Guardia Nacional recibimos reportes del Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos, por sus siglas es NECMEC en inglés. Este centro, a través de una herramienta de colaboración, nos proporciona indicios. ¿Qué quiere decir? Que alguna de las redes sociales o servicios en Internet está reportando un posible contenido de esta naturaleza al centro, y el centro, dependiendo del país de origen de la transmisión, se canaliza, en este caso a México, lo recibe la Guardia Nacional, y a través de un análisis de cada uno de esos registros se va identificando si existen los elementos para la presentación de una denuncia o no. Obviamente el número de registros que se reciben y los temas que llegan a atenderse pues varía mucho, es decir, las capacidades operativas y de gestión usualmente ante el Ministerio Público pues no van al mismo ritmo, y pues evidentemente los casos que se llegan a generar también se van aterrizando directamente pues en este caso con la Fiscalía General de la República, o si es en alguna de las entidades, con las fiscalías o procuradurías estatales. Por eso la gestión de este asunto es muy diversa y atiende pues la coordinación con los estados, pero básicamente todos los indicios que recibimos, todos se analizan, y esto no quiere decir que todo lo que tengamos ya fue analizado, seguramente está también en proceso de análisis. No sé si alguien quiera mencionar algo sobre la pregunta de Alex Cervantes de Televisa, sobre si hay algún checklist sencillo para los que tenemos adolescentes navegadores en casa. Por supuesto, los adolescentes hay que tener ahí muy en cuenta que la privacidad y la seguridad en esta edad pues es muy importante. Cuando los niños son más pequeños, usar controles parentales puede funcionar porque permiten el bloqueo o el acceso a contenidos nocivos. Lo cierto es que a esta edad pues también están en una edad mucho más curiosa y con más sed de encontrar y de buscar en este contexto. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre es, en principio, sí usar los controles parentales, incluso los propios de los navegadores, pero si no, ya a cierta edad hay que darles más libertad, pero también hay que tener y hay que privilegiar la comunicación, sin que esto implique una invasión a su privacidad, sino pues simplemente por su seguridad. Igual, por si gustan, les puedo compartir mientras aquí en el chat del grupo de Zoom algunos de los links donde nos recomiendan más o menos los pasos a seguir. Les recomiendo el segundo, una página que se llama Contigo Conectados, aunque directamente no es como tal de México. Da tips que en la forma, pues el cibercrimen es digital y pues no tiene fronteras, ¿no? Sobre todo con las medidas de seguridad. Entonces, cualquier cosa ahí está para consulta de todos. Pasamos entonces al último bloque de preguntas. Pregunta Alberto Zamora Octava de TV Radio Centro. Esta es una pregunta para todos. ¿Cuál es el beneficio que tienen los ciberdelincuentes al difundir información falsa sobre COVID-19? La otra pregunta que también aprovecho para hacerles y que también es para todos es de Kenias López de la revista Playboy. ¿Existe algún perfil común que busquen los delincuentes? A mí me gustaría contestar la primera y un poquito de la segunda. ¿Cuál es el beneficio? A final de cuentas, el difundir información falsa no obtienen un beneficio solamente por esa parte, ¿no? Muchas veces lo que hacen es utilizar información falsa como un gancho para poder llegar a obtener información que puede llegar a ir desde datos personales hasta información sobre el entorno tecnológico de su posible víctima, para poder llegar a obtener un beneficio, ¿no? Y ese beneficio normalmente se tiene que traducir en algún momento en un tema
de un beneficio económico. Entonces, ahorita, por ejemplo, que hemos estado escuchando el tema de Zoom, ¿no? Y estas personas que están haciendo el famoso Zoom bombing, que es que alguien se conecte a una sesión y coloque contenido, pues no hay un beneficio directo para ellos. Entonces, realmente ese tipo de conductas, nosotros por lo menos lo estamos considerando más como gente sin qué hacer, que lo único que quiere es pasar un buen rato o molestar a los demás, y realmente la afectación es más reputacional a quien organizó el Zoom y que esto pudiera llegar a suceder. Pero particularmente lo que estamos viendo es una obtención de información que pueden llegar a convertir en un beneficio económico o directamente un beneficio económico. En ese sentido, es lo que claramente podemos llegar a identificar con los ataques de Spay de hace 2 años, con el ransomware, que a final de cuentas lo que hace es cifrar el contenido de una máquina y pedir un rescate. Entonces, creo que hacia ese lado sería. Y desde el punto de vista del perfil que yo entiendo por la pregunta, es el perfil más de quienes quieren llegar a atacar. Y en ese sentido, lo que está buscando normalmente la persona que está haciendo esta conducta es tratar de obtener con el menor esfuerzo posible la mayor cantidad de personas que caigan en este tipo de situaciones. Es por ello que es perfecto el uso de la tecnología, porque les permite llegar a multiplicar la capacidad que tiene. Imagínense a alguien que estuviera tratando de defraudar persona por persona, hablando con cada uno, pues se va a tomar demasiado tiempo. Cuando aquí mandan un mensaje a miles, si no es que millones de personas, esperando con que el 1% le pueda llegar a dar clic o pueda llegar a hacer algo con ese correo electrónico o con esa comunicación, y pues tendrían un beneficio, ¿no? Me gustaría también ahí aportar que, por ejemplo, yo desde el punto de vista de las víctimas, por ejemplo, los que tienen que ver con pornografía infantil y trata de personas, pues usualmente son jovencitas entre los 13 y los 16 años. Es decir, justo en la etapa de la adolescencia, donde pudieran tener una situación doméstica compleja, pueden ser más fácilmente enganchables. En el caso de los aspectos del acceso a información de cuentas bancarias y ese tipo de perfiles, pues básicamente buscan a la población económicamente activa que ya maneja tarjetas de débito, tarjetas de crédito, que para nosotros están en el promedio de los 35 años, cuando ya tienen al menos una o más tarjetas en uso, ¿no? Y otro tipo de víctimas de estas modalidades financieras también son los adultos mayores, que son más fácilmente enganchables por ingeniería social a través de vía teléfono. Recientemente, el día de ayer, de hecho, en particular, tuvimos un caso muy particular, porque hicieron una llamada telefónica diciendo que el sistema había bloqueado su acceso y que necesitaba actualizar la información de su token. Entonces esta persona pues se engancha y al estar contestando les sacan el dato del token y mueven más de 1,5 millones de pesos de su cuenta. Entonces son circunstancias de las que hay que estar muy atentos, porque más genera el delincuente con la ingeniería social a través de lo que decía ya Andrés, que es utilizar información falsa para poder enganchar a la persona, porque el tema puede ser de su interés, ¿no? ¿Alguien más desea hablar? Sí, mencionar rápidamente también algo que creo que no se mencionó, también un beneficio que algunas personas que difunden desinformación buscan. También a veces lo que buscan son clics, que los clics se traducen en digamos, ingresos económicos derivados de publicidad en línea. Entonces también hay un intento de usar la desinformación como una manera de generar un clic, y ese clic puede generar varias cosas, desde ingresos vía publicidad en línea hasta a partir de ahí obtener más información sobre esas personas, como mencionaba Andrés, o incluso a través de un clic, aunque eso ya sería un poco más sofisticado, generar algún tipo pues de intento de infección con algún tipo de software malicioso. Pero eso también tampoco podemos descartar los intereses políticos. Nosotros hemos documentado mucha desinformación dirigida y constante, por ejemplo, tratando de estigmatizar a la población migrante
sobre todo en la frontera sur de México, en donde, bueno, hay actores políticos, hasta gobiernos, que están interesados en estigmatizar a los migrantes como delincuentes, como portadores de enfermedades, y digamos, esas estrategias de desinformación intentan también generar esa animadversión y hostilidad frente a esos migrantes, pensando que de esa manera los migrantes van a dejar de migrar, ¿no? Por la hostilidad y las consecuencias de esa migración, pero lo que ha generado más bien es mayores riesgos de violencia en contra de las personas migrantes. Y solamente añadir también una cuestión relacionada también con una pregunta que se hizo antes respecto del tema de la comunicación con los adolescentes y de conductas relacionadas, por ejemplo, con sexting o con trata de personas. Creo que es algo que es bien importante, es la comunicación, como se mencionaba. La mejor manera de prevenir muchas de estas conductas o muchos de estos riesgos es hablar de manera franca respecto de este tipo de técnicas. Una vez que tú reconoces que hay personas haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Personas tratando de enganchar personas, ¿no? Tratando de engañar a una adolescente, una niña, a enviar imágenes de contenido sexual, por ejemplo, más allá de decirle a una adolescente, una niña, no haga sexting con nadie, que muy difícilmente va a funcionar ese mensaje, es importante hablar con ellas de los fenómenos que existen, del grooming, de cómo llegan personas y tratan de enamorarte para que mandes imágenes y con eso a una extorsión que puede llevarte a la trata, etc. Hablar de esos fenómenos abiertamente y también tomar a partir de esa comunicación, generar una conversación honesta respecto de la manera en la que se pueden mitigar esos riesgos. Es decir, creo que es una mala estrategia decirle a un adolescente o un adolescente no haga sexting. Creo que es una manera más inteligente hablar con esa persona, tener la confianza de hablar con tus hijos y decir, si vas a hacer sexting, es mejor que lo hagas así o así o así, o que no lo hagas. Pero hablar también no solamente de no hacerlo como prohibitivamente, sino también dándole opciones a esa persona de si lo vas a hacer, creo que no lo hagas, pero si lo vas a hacer, hazlo de esta manera mitigando ciertos riesgos. Eso es mucho más efectivo que por no hablar, por no tener comunicación con nuestros hijos, y sobre todo los que son adolescentes, no sabes qué están haciendo, no sabes qué está pasando y están totalmente sin preparación para afrontar este tipo de engaños y este tipo de conductas que puede terminar en situaciones pues con muchas consecuencias muy graves para esa persona. Muchas gracias a los panelistas y al público por sus preguntas. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Para finalizar, le damos la palabra a nuestros panelistas para que den un último comentario. Por favor, Luis Fernando García. Muchas gracias. Agradezco de nuevo a Causa en Común por haberme invitado y a todas y todos ustedes por escucharnos, también a los otros panelistas. Muy interesante esta discusión. Solamente finalizaría pues reiterando un poco cuál debería ser el objetivo que tenemos que perseguir conjuntamente, ¿no? Y creo que lo que tenemos que tratar de hacer frente a estas conductas delictivas es pensar cómo hacemos que sucedan menos, ¿no? No nada más pensar en una vez que suceden, cómo las remediamos. Y que si suceden, cuál puede ser su impacto menor, ¿no? Y que si suceden de cualquier manera y su impacto es significativo, de qué manera tenemos mecanismos institucionales y jurídicos también para responder a esas conductas. Y yo básicamente resumiría en los siguientes puntos. Creo que es importantísimo el tema educativo y el tema de información. Por supuesto que debería inclusive plantearse que en las escuelas debería de haber mucha más desarrollo de habilidades digitales, de poder reconocer este tipo de conductas, de poder tener mayor capacidad de reconocer este tipo de engaños, y eso va a permitir disminuir esas conductas delictivas. Tampoco olvidar que las personas adultas mayores y personas adultas no mayores que tampoco están o estamos preparados para afrontar todo este tipo de conductas. Es importante establecer estrategias de desarrollo de habilidades digitales a todos los niveles y para todas las edades. El tema de capacitación y cooperación internacional es muy importante porque muchas veces se enfoca, por ejemplo, en evitar la difusión de pornografía infantil, que es muy importante, pero lo más importante es desarticular las redes de trata y desarticular las redes de producción
de pornografía infantil, y para eso se necesita trabajo policial y para eso se necesita cooperación internacional, ¿no? Eso es muy importante. Y también en el tema de marco jurídico, como ya he mencionado, sí pensar en rediseñar el marco jurídico, pero pensando muy bien en cómo se hace ese cambio al marco jurídico de manera que se respeten los derechos humanos, las medidas jurídicas sean efectivas y no se caiga en el populismo penal. Aumentar penas, crear más delitos, no son medidas efectivas. Pensemos en tener los delitos que necesitamos bien redactados, tener las herramientas para hacer actos de investigación bien hechas, con buena capacitación, con buena cooperación internacional, y sin duda vamos a poder prevenir los delitos informáticos de mejor manera, y cuando sucedan vamos a poder afrontarlos como sociedad de una mejor manera. Agradezco de nuevo la invitación y quedo a sus órdenes. Pueden visitar el trabajo que hace nuestra organización en r3d.mx y en redes sociales también como @r3dmx. Ahí pueden encontrar mucha información sobre esos temas desde el punto de vista de la sociedad civil. Muchas gracias, Luis Fernando, por tus ideas. Continuamos. Radamés Hernández, por favor, una última intervención. Muchas gracias, Belén. Nada más para recordarle a los participantes que la Guardia Nacional está disponible para poder atender y resolver cualquier duda. Nosotros ofrecemos asesoría técnica, asesoría legal a través del número nacional 088. También ahí en el video, seguramente cuando lo publiquen, puse la lámina de los correos de contacto y también de las redes sociales institucionales, porque a través de estos medios también es posible tener comunicación con la ciudadanía. El tema de la prevención definitivamente es todavía lo que hay que privilegiar. Lo que queremos es evitar menos víctimas. Más del 80% de estas conductas se pueden prevenir mediante las recomendaciones necesarias. La Guardia Nacional para el mes de mayo y el mes de junio va a disponer de una serie también de webinars para poder estar en comunicación con la ciudadanía, con la difusión de recomendaciones y problemáticas ya más específicas. Muchas gracias, Radamés, también por tus aportaciones. Marco Antonio del Toral, por favor, un último comentario. Gracias, Belén. Gracias a todos. Un gusto poder estar compartiendo el panel con grandes expertos y grandes personalidades en el medio. Nada más recomendarle a la población, pues, síganse informando, participen en este tipo de webinars, participen tratando de informarse y no se lleven a la desesperación, sobre todo porque también con la actual situación del COVID nos puede generar un estrés mayor, ¿no? Entonces, aprovechar las herramientas tecnológicas de la mejor forma y tomar en cuenta que la tecnología y la economía avanzan de forma rápida y constante y muchas veces nuestro marco jurídico no. Entonces, ser pacientes y contribuir a mejores ideas, ¿no? Y creer que tanto la sociedad, sector privado, sociedad civil, etcétera, junto con la cooperación internacional, estamos para ustedes y pues generar una mejor cooperación para combatir y sobre todo prevenir este tipo de males. Así que muchas gracias. Nuestras redes sociales, digo, a nivel oficial de UNESI es UNESI-MX y también la página el sistema de Naciones Unidas a su disposición y pues es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias también, Marco Antonio, por tus conocimientos. Andrés Velázquez, por favor, una última participación. Pues antes que nada agradecer la oportunidad y también el privilegio de estar en este webinar, al igual que lo que ya han comentado, ¿no? Educación, educación, educación. O sea, sin educación no vamos a poder llegar a tratar de solucionar esto. Y en ese sentido, tiene que ver también con el tema de cooperación internacional, estos nuevos formas en que podamos llegar a unir esto de una forma en que se convierta en una estrategia, o sea, tener una claridad en una estrategia como país en el tema de ciberseguridad. Y como yo creo que ya se habrán dado cuenta, este tema de ciberseguridad no es un tema de los técnicos, ¿no? No es un tema de los abogados, es un tema multidisciplinario y que normalmente lo que estamos buscando es el poder llegar a trabajar todos en conjunto, ¿no? Tanto academia, iniciativa privada, y es muy interesante porque particularmente sabemos todos los que estamos en este webinar que el medio de seguridad de la información, por lo menos desde el punto de vista técnico y de la parte
legal, somos poquitos, ¿no? Necesitamos que más gente se esté incorporando y esté dando sus opiniones al respecto de este tema, que si bien es un tema que se puede llegar a ver muy, muy diferente a lo que vivimos todos los días, es sumamente actual y que nos puede llegar a pasar a todos. Entonces, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. María Elena Morera, por favor, un último comentario. Bueno, pues me queda principalmente agradecerles a todos los que participaron el día de hoy, a todas las personas que estuvieron escuchando las importantes reflexiones. Y yo me quedaría que nos da esperanza ver a personas tan comprometidas en el tema y la esperanza que tenemos ojalá se convierta en una realidad y el gobierno permita que todos participemos para que podamos tener una sociedad mejor y en este caso pues afrontar el problema de los ciberdelitos que tanto afectan a la sociedad, que tanto están afectando a nuestros jóvenes. Y ojalá también pues a este esfuerzo, por supuesto, se sumen la Secretaría de Educación Pública, todos los actores que tengan que estar sentados a la mesa y podamos visualizar un mucho mejor futuro. También les platico que el webinar de la semana próxima será sobre el tema de migrantes, también va a estar muy interesante, entonces pues los esperamos a todos a la misma hora en Causa en Común. Les agradecemos muchísimo, un abrazo a todos y que tengamos una buena semana. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias a todos de nueva cuenta. A nombre de Causa en Común le agradecemos a nuestros panelistas, Luis Fernando García, Radamés Hernández, Marco Antonio del Toral, Andrés Velázquez y María Elena Morera por su participación. Y agradecemos también a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión vía Zoom y Facebook. Les recordamos que aquellas preguntas que no alcanzamos a responder, se las enviaremos a nuestros panelistas para que ellos puedan responderlas. Los esperamos, como también mencionó María Elena, la próxima semana con la siguiente mesa de análisis sobre migrantes, víctimas invisibles de la contingencia. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, María Elena, y a Causa en Común también por parte de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Un gusto a todos.